Sarita Pérez, canta ahí. Dicen que el amor no me merece, que nuestro romance debe terminar. Camino interesado, Habías de yo que pensaba. casarme contigo. Seguimos con las entrevistas. En esta ocasión nos estamos con Sarita Pérez. ¿Cómo estás, Sarita? Tu saludo para Crejen. Genaro, muy buenas tardes. Una vez más, después de mucho tiempo, nos volvemos a reencontrar, ¿verdad? Mira tú, Sarita, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado esta pandemia? Cuéntanos. Bueno, como yo creo que como a todos, es un momento muy difícil que hemos pasado cada uno de nuestras familias y lo más importante es que estamos sanitos, ¿no? Qué bueno, Sarita. Estamos aquí en el aniversario después de Adalid Durán. Claro que sí, feliz y contenta de poder compartir el día de hoy, un día muy especial que es para Ada Durán, que está cumpliendo un añito más de vida y de todo corazón muchas felicidades para ella. Qué bueno. Sarita, ¿cuánta difusión tenemos ya todo esto? Todavía no tengo. Todavía. Bueno, ¿nos podrías un tema a capelita? ¿Podría ser Sarita una de ellas? A ver, vamos a cantar esa canción que dice, me está sacando la vuelta. Para todos los chicos mentirosos. Dime a dónde te vas, no dices que ahora vendrás. Tus manos muy temblorosas, contestas tu celular. Ahí nomás. Lo mejor lo cortaste. Bueno, Sarita, queremos números patagónicos. Claro que sí, cualquier contrato al 998 86 58 23. Solo contratos, no maltratos, por favor. Bueno, aclarando. Sarita, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Con Sarita Pilar Pérez Suárez, ahí en Facebook y la página también de Sarita Pérez Oficial. Bueno, Sarita, pues un gusto de entrevistarte, pues ya, que espero que sea otra entrevista, pues tu despedida para Crejen, Sarita. Muchísimas gracias, señor Genaro, por la entrevista y, bueno, éxito también para usted. Gracias.